Hay autos que no deberían ser interesantes, que sobre el papel no tienen ninguna razón para hacerte voltear. Son pequeños, son baratos, son prácticos, y eso normalmente es el final de la conversación. Pero de vez en cuando aparece una excepción. Un auto que toma todo lo que se supone que es y decide ignorarlo por completo. Y este es uno de esos casos. Estamos hablando del Ford Fiesta. Sí, el Fiesta. El mismo que tu vecina usaba para ir al súper. El mismo que nunca nadie describió como emocionante. Pero espera, porque hay una versión de ese auto que la mayoría de la gente nunca ha escuchado nombrar, y cuando la veas, vas a entender por qué vale la pena hablar de ella. Se llama Ford Fiesta Touareg. Y fue construido en 1978. Y es, sin exagerar, una de las ideas más atrevidas que Ford tuvo en toda esa década. No porque tenga un motor enorme. No porque sea rápido. Sino porque alguien en Ford miró ese pequeño hatchback urbano y pensó algo que nadie más estaba pensando en ese momento, ¿y si este auto pudiera irse al desierto? Eso es exactamente lo que pasó. Y el resultado fue un prototipo único, funcional, construido en serio, que se presentó en exposiciones en Estados Unidos, generó genuina atención y después desapareció sin llegar jamás a producción. Una sola unidad. Eso es todo lo que existe. Y esa unidad es suficiente para contar una historia que vale la pena escuchar. Pero para entender por qué este auto importa, primero hay que entender de dónde vino. Y eso significa empezar desde el principio, desde el momento en que Ford decidió hacer algo que nunca había hecho antes en Europa. Todo empieza en septiembre de 1972. Henry Ford II da luz verde a un proyecto que internamente llevaba el nombre en clave de Bobcat. No es exactamente un nombre que inspire aventura. Suena más a algo que vive en un jardín trasero que a un auto que va a cambiar la industria. Pero las apariencias engañan, y este proyecto tenía más detrás de lo que su nombre sugería. El objetivo era simple en teoría y complicado en práctica: construir un auto pequeño, económico, accesible, que costara menos de producir que el Escort. Ese era el techo. No más caro que el Escort. Todo lo demás tenía que resolverse dentro de ese límite. Lo que salió de ese proceso fue el Ford Fiesta, lanzado en 1976. Y fue un auto importante de verdad, no solo en ventas sino en términos de lo que representaba para Ford en Europa. Era el primer auto europeo de la marca con tracción delantera. Motor transversal montado al frente, caja de 4 velocidades integrada al final del bloque, frenos de disco adelante y tambor atrás, llantas de 12 pulgadas, suspensión delantera tipo McPherson y eje de viga atrás. Una arquitectura que en ese momento sonaba moderna y que con el tiempo se volvería completamente estándar en la industria. El motor era una versión compacta del bloque Kente Ford, llamado Motor Valencia porque la planta donde se fabricaba estaba en España. No era un motor emocionante. Era confiable, suficiente, económico. Exactamente lo que ese auto necesitaba. Ford apostó fuerte por el Fiesta. Centros de ingeniería en Colonia y Dunton trabajando en paralelo. Una fábrica nueva en España. Soporte de producción en Francia, Inglaterra y Alemania. Las proyecciones internas hablaban de 500.000 unidades al año. Eso no es un número modesto. Eso es Ford diciéndole al mundo que este auto iba en serio. Y el mundo respondió. El Fiesta se vendió bien. Se volvió parte del paisaje urbano europeo. Discreto, funcional, presente en todas partes. Nadie lo miraba dos veces. Nadie esperaba que 2 años después de su lanzamiento, ese mismo auto fuera a protagonizar algo completamente inesperado. Casi le pusieron bravo, por cierto. Henry Ford II rechazó ese nombre personalmente y eligió Fiesta. Pequeño detalle que no cambia nada, pero que dice algo sobre cómo funcionaban las decisiones en esa empresa. Bien. Ya tienes el contexto. Tienes el auto base. Tienes la plataforma, la mecánica, el mercado. Ahora viene la parte interesante. Imagínate la escena. Estamos en 1978. Alguien en Ford está mirando el Fiesta y en lugar de ver un auto urbano compacto diseñado para calles europeas, ve otra cosa. Ve una base. Una estructura sobre la que construir algo que no existe todavía. Y la pregunta que hace en voz alta es la que lo cambia todo: ¿qué pasaría si este auto quisiera salir del asfalto? En la mayoría de los casos esa pregunta muere antes de terminar de formularse. Alguien con una hoja de cálculo aparece y explica por qué no tiene sentido,
Porque el mercado no está listo, porque el costo de desarrollo no se justifica. Y listo, la idea se va al cajón de las cosas que nunca pasaron. Pero esta vez no. Esta vez la pregunta llegó a las personas correctas. Ford tenía en ese momento una relación activa con GIA, el estudio de diseño italiano con sede en Turín. Si no conoces GIA, es básicamente el lugar donde Ford enviaba sus ideas más interesantes para ver si alguien podía convertirlas en algo real. GIA tenía historia, tenía criterio, tenía la capacidad de tomar una plataforma ordinaria y hacerla lucir como si tuviera algo que decir. El proyecto quedó bajo la supervisión de Eugene Bourdinat Jr., vicepresidente de diseño en Norteamérica. Y el equipo que se formó entre Turín y Michigan recibió una instrucción que sonaba casi contradictoria. Construir un vehículo todoterreno funcional para uso recreativo en desierto usando el floorpan del Fiesta sin modificarlo. Sin tocar la base. Con lo que ya existe. Hagan que funcione fuera del pavimento. Esa restricción era al mismo tiempo un límite y un reto creativo. Porque significa que todo lo que iban a construir tenía que coexistir con una estructura diseñada originalmente para circular por calles de ciudad. La tensión entre ese origen y ese destino es exactamente lo que hace que el resultado sea tan fascinante de ver. El Fiesta Touareg no era un concept car de salón. Eso es lo primero que hay que dejar claro. No era una escultura bonita sobre ruedas que existía únicamente para que los fotógrafos tuvieran algo que disparar. Era un vehículo funcional. Arrancaba. Se movía. Estaba equipado para hacer lo que decía que podía hacer. Y eso lo pone en una categoría completamente diferente a la mayoría de los prototipos de esa época. Ahora, ¿qué era exactamente lo que veías cuando te parabas frente a él? Lo primero que notabas era la silueta. El techo se extendía hacia la parte trasera más de lo que esperabas. En lugar de la línea descendente del hatchback original, el Touareg tenía un roofline alargado que le daba el perfil de un pequeño wagon de 3 puertas. Eso no era solo estético. Esa extensión creaba espacio de carga adicional real, lo cual era parte del argumento práctico del auto. Las dimensiones lo dicen con números. 147 pulgadas de largo. 65.4 de ancho. 59 de alto. Distancia entre ejes de 90 pulgadas. Comparado con el Fiesta estándar, el Touareg era 6.7 pulgadas más largo, 7.3 más alto y 3.7 más ancho. No es una transformación masiva sobre el papel, pero en persona la diferencia era evidente. No se veía como un Fiesta al que le habían puesto accesorios. Se veía como otra cosa. Y luego estaban las llantas. Goodyear Terra de 26 pulgadas con tacos profundos, montadas sobre rines de acero de 7 pulgadas de ancho. Esas llantas no eran decorativas. Eran el tipo de llantas que muerden tierra, que se agarran en grava suelta, que funcionan en arena. Eran la declaración más honesta de lo que este auto pretendía ser. La suspensión había sido elevada y endurecida respecto al Fiesta de producción. El ancho de vía era mayor. El auto se veía plantado, estable, como si estuviera esperando que alguien lo llevara a algún lugar donde las cosas se pusieran difíciles. Sigamos con el exterior porque hay varios detalles que merecen atención individual. El cofre llevaba persianas de ventilación. No eran decorativas tampoco. Servían para disipar el calor del motor cuando el auto trabajaba duro en condiciones de temperatura elevada. Es el tipo de detalle que alguien que piensa en uso real incluye, no alguien que solo está pensando en cómo se ve el auto en una fotografía. Los parachoques eran tubulares, de acero, pintados de negro. Sin cromo. Sin intentos de verse elegantes. Solo estructura funcional que protegía las puntas del auto en terreno irregular. Arriba, una parrilla portaequipajes cruzaba el techo de lado a lado. Y sobre esa parrilla, faros halógenos orientables para iluminar lo que hubiera delante cuando no hubiera luz de calle porque no hubiera calle. Las luces delanteras y las de posición llevaban protecciones de malla metálica. Ese es otro detalle que habla de uso real. Nadie le pone protecciones a las luces de un auto que solo va a circular por la ciudad. Eso es para cuando los guijarros vuelan. Los ensanchadores de guardafangos conectaban visualmente con un splitter frontal más grande que el del Fiesta estándar y ambos elementos formaban una línea coherente que recorría los costados del auto. El conjunto era agresivo sin ser ridículo. Tenía lógica visual. Cada pieza estaba donde estaba por una razón. Y el color. Beige arena.
El color del desierto, del polvo, de los paisajes secos donde este auto hubiera tenido sentido. Sobre ese fondo, franjas en naranja y marrón, monturas negras que cortaban la carrocería con precisión. Era una paleta que no intentaba pasar desapercibida. Decía exactamente para qué estaba hecho este auto sin necesitar ninguna palabra escrita en la carrocería. Visto desde afuera, el Touareg era convincente. Completamente convincente. Ahora entra al auto. Lo primero que nota es que el interior no está tratando de impresionarte. No hay materiales lujosos. No hay acabados que intenten verse caros. Lo que hay es honestidad funcional, y en el contexto de lo que este auto pretendía ser, eso es exactamente lo correcto. Los asientos y el revestimiento del techo están cubiertos en tweed de alta resistencia. Ese tejido grueso y áspero que se asocia más con ropa de trabajo que con el interior de un auto. No es glamoroso. Pero aguanta. El vinilo contrastante en las puertas añade algo de estructura visual sin complicar el mantenimiento. Y el piso, tanto el del habitáculo como el del área de carga, está protegido por alfombra gruesa de cordón marrón. El tipo de piso que puedes sacudir afuera, limpiar con un trapo y volver a usar como si nada. Es un interior que dice, entra con las botas sucias. Este auto no se va a quejar. Debajo del cofre, el motor es el mismo 1.1 litros de válvulas en cabeza del Fiesta de producción, conectado a la misma caja manual de 4 velocidades. Aquí no hay sorpresas escondidas. No hay un motor más potente esperando su momento de gloria. El Touareg usa exactamente lo mismo que el Fiesta que cualquiera podía comprar en un concesionario en ese momento. Y eso es interesante porque podría verse como una limitación, pero también es parte del argumento más poderoso del auto. Todo lo que ves, toda esa transformación visual y funcional, todo ese carácter diferente, fue construido sobre una base completamente estándar. Sin cambiar el motor. Sin modificar el floor pan. Con lo que ya existía. Lo cual lleva inevitablemente a la pregunta que nadie en Ford quiso responder en voz alta, si esto era posible con el motor base, ¿qué hubiera sido posible con algo un poco más serio debajo del cofre? El nombre. Hay que hablar del nombre porque no llegó por casualidad. Los Touareg son un pueblo nómada del Sáhara. Conocidos históricamente como el pueblo azul, no por el color de su piel sino por los trajes teñidos con índigo que usaban, una tinta tan intensa que con el tiempo manchaba la piel de quienes los vestían. Son un pueblo que hizo del desierto su territorio natural. Que aprendió a moverse en condiciones donde la mayoría de la gente simplemente no sobreviviría. Que convirtió la aridez y el calor en algo manejable, incluso familiar. Poner ese nombre sobre un hatchback compacto de origen urbano era una declaración de ambición bastante clara. No estamos hablando de un auto que va a la playa los fines de semana. Estamos hablando de un auto que aspira a algo más serio que eso. El nombre tuvo vida propia después de este prototipo. Volkswagen lo usó años después para uno de sus SUV más exitosos, un auto que vendió millones de unidades y se convirtió en referente del segmento premium de tracción total. Aprilia lo usó para una moto de aventura. El nombre claramente tenía algo que funcionaba. Pero la primera vez que ese nombre apareció en un vehículo fue aquí. En este Fiesta modificado. En este prototipo único que Ford construyó con suficiente seriedad como para que funcionara de verdad pero que nunca encontró el camino hacia la producción en serie. Hay algo un poco irónico en eso. Ford eligió el nombre perfecto para el auto perfecto y después dejó que otro fabricante se lo llevara para ponerlo en algo que realmente llegó al mercado. Volkswagen recibió el crédito que Ford pudo haber tenido primero. Ese es el tipo de detalle que te hace pensar en lo que este auto pudo haber sido con decisiones diferentes. Ford presentó el Touareg en varias exposiciones en Estados Unidos a lo largo de 1978. Y la respuesta no fue indiferencia. La gente se detenía. Miraba. Hacía preguntas. Había algo en ese Fiesta transformado que conectaba con una idea que el público todavía no sabía que quería pero que claramente resonaba cuando la veía frente a sus ojos. Un hatchback pequeño que no se rendía ante el primer camino de tierra. Que tenía carácter visual sin ser ridículo. Que prometía utilidad real sin sacrificar la practicidad urbana que lo hacía accesible. Era una propuesta que tenía sentido desde varios ángulos al mismo tiempo. Pero entre el aplauso de una exposición y la decisión de fabricar algo en serie existe un abismo. Y ese abismo se llama proceso corporativo. El contexto del momento no ayudaba. La industria automotriz seguía absorbiendo el impacto de la crisis del petróleo de mediados de los 70.
Los consumidores querían eficiencia, no experimentos. Los fabricantes querían simplificar sus líneas de producción, no agregarles variantes especializadas de nicho. Un hatchback todoterreno compacto era exactamente el tipo de apuesta que requería convencer a mucha gente de que un mercado que todavía no existía de manera visible iba a existir eventualmente. Y Ford, como la mayoría de las grandes empresas, no era especialmente buena apostando por mercados que todavía no existían. Era muy buena optimizando lo que ya funcionaba. El Fiesta ya funcionaba. El Touareg era una pregunta sin respuesta garantizada. Las preguntas sin respuesta garantizada raramente sobreviven los filtros del análisis corporativo. Y esta no fue la excepción. El prototipo quedó donde quedó. En el registro histórico. En fotografías de calidad irregular que sobrevivieron décadas de archivos. En la memoria de quienes lo vieron en persona alguna vez. Ahora viene la parte incómoda. La del y sí. Piensa en el momento histórico. Estamos en 1978. El mercado de los SUV compactos y los crossovers urbanos tal como los conocemos hoy simplemente no existe. Los vehículos todoterreno de esa época son objetos utilitarios, pesados, asociados con trabajo de campo o uso militar. La idea de algo pequeño, manejable, de origen urbano, que pudiera moverse con competencia fuera del asfalto era territorio completamente abierto. No había competencia directa porque no había categoría establecida. Si Ford hubiera encontrado la manera de llevar ese concepto a producción, habría estado décadas adelante de una tendencia que hoy representa una porción enorme del mercado global de automóviles. Los crossovers compactos, los SUV de ciudad, los hatchbacks elevados con pretensiones mixtas, todos esos segmentos que hoy mueven millones de unidades al año. Tienen una raíz conceptual que el Touareg tocó antes que casi cualquier otro vehículo. Y la parte más frustrante de todo esto es que los obstáculos técnicos no eran insuperables. El motor base funcionaba. La plataforma era viable. El diseño estaba resuelto. El nombre era perfecto. Lo que faltó no fue ingeniería ni creatividad. Lo que faltó fue la voluntad de ver lo que estaba ahí, frente a todos, esperando que alguien dijera que sí. Nadie lo dijo. Y el mercado esperó otros 20 años para que alguien más llegara a la misma conclusión y construyera los crossovers compactos que hoy dominan las calles de cualquier ciudad del mundo. Ford tuvo la idea primero. Construyó el prototipo. Recibió la validación del público. Y aún así dejó pasar la oportunidad. Eso es lo que hace que este auto sea tan difícil de soltar mentalmente una vez que lo conoces. El Ford Fiesta Touareg existe hoy como existe la mayoría de los grandes y sí de la historia del automóvil. Como una sola unidad. Sin réplicas. Sin versiones de colección en subastas. Sin museo que lo exhiba bajo focos perfectos con una placa que explique lo que pudo haber sido. Solo el prototipo original, unas fotografías que el tiempo no trató especialmente bien y la historia que queda cuando alguien se toma el trabajo de buscarla. Y hay algo en eso que de alguna manera lo hace más interesante que si hubiera llegado a producción en masa. Los autos que nunca existieron del todo tienen una cualidad que los autos comunes no pueden tener. Nadie los manejó durante años hasta que se sintieron viejos. Nadie los llevó al taller con problemas de transmisión. Nadie los vendió de segunda mano por la mitad de su valor. El Touareg quedó congelado en su mejor momento, en ese instante entre la idea y la realidad donde todo todavía era posible. Ford y ya construyeron algo que funcionaba. Algo que tenía nombre, tenía carácter, tenía una razón real de existir. Y el mercado eventualmente validó esa razón, aunque no fue Ford quien recibió ese reconocimiento sino todos los fabricantes que llegaron después con los crossovers y los SUV compactos que hoy son absolutamente normales. El Touareg lleva el nombre de un pueblo que aprendió a vivir en los lugares donde otros no se atreven a entrar. Hay algo justo en eso. Porque este auto también vivió en un lugar donde pocos se atreven a mirar, ese espacio entre lo que se construyó y lo que pudo haber sido, donde las mejores ideas a veces se quedan esperando para siempre. Un solo prototipo. Una sola oportunidad. Y la pregunta que nadie en Ford supo responder a tiempo, ¿y sí? Eso es todo lo que quedó. Y resulta que es suficiente para no olvidarlo.